Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. Llegó el nuevo día y, por fin, era hora del evento de Goodwill una vez más. Y el evento de buena voluntad significó que estudiantes de Tokio vinieran a Kioto. Naoya. Satoru. Los dos alumnos de rangos especiales corrieron y se abrazaron sin pensarlo dos veces. A los alumnos más veteranos ya ni siquiera les parecía raro, aunque los de primer año los miraban a los dos con confusión. ¿No eran enemigos en el evento de Goodwill? Tras saludarse, los dos se separaron y miraron a los demás estudiantes. Satoru examinó con la mirada el lado de Kyoto e inmediatamente señaló con el dedo. «Rompehogares», gritó Satoru y señaló a Utaime. «¿Eh? Yo». «¿Sí? Tú. ¿Cómo te atreves a engatusar a mi Naoya? Te haré pasar un infierno en el evento de buena voluntad. En primer lugar, no formo parte del evento de Goodwill. En segundo lugar, mi Naoya ni siquiera te deja que me arañes», dijo Utaime. El énfasis en Mai tocó los nervios de Satoru, y su mirada hacia Utaime se intensificó. Utaime simplemente le devolvió la mirada con una sonrisa burlona. «Para allá, idiota». Naoya golpeó a Satoru, rompiendo el contacto visual con Utaime. Luego le dirigió a Utaime una última mirada fulminante antes de aferrarse a Naoya. Naoya lo miró, deseando que lo soltara, pero Satoru simplemente HMPH y apartó la mirada. Naoya simplemente suspiró, le dio una palmadita a Satoru con un brazo de sombra y lo dejó en paz. Al ver que Naoya no hacía nada, Satoru volvió a mirar a Utaime y sonrió con suficiencia. Ahora era el turno de Utaime de fulminar con la mirada al grado especial. Naoya miró a los estudiantes que quedaban en Tokio y los saludó. «Hola, Shoko, devoradora de bolas, y también a los de primer año. Soy Naoya Zenin. Encantado de conoceros». «Hola Zenin. ¿Por qué soy el único al que saludan así, y ese no es mi cargo?» «Encantado de conocerte, Naoya Zenin-senpai. Me llamo Yua Ibara. Por favor, cuida de mí», gritó un estudiante de menor edad con excesivo entusiasmo. «Demasiado joven», comentó Naoya. «Gracias por el cumplido. Encantado de conocerte también, senpai». «Kento Nanami», respondió el otro joven en un tono tranquilo. «Demasiado serio, debe ser un infierno vivir cerca de Aibara-kun y Satoru». «Sí, de verdad», respondió Nanami. «¿Eh? Oye. Nanamin. ¿Qué demonios, tío? Estás arruinando mi imagen delante de Naoya». «No te preocupes, tu imagen ya es así», respondió Nanami. «Es cierto», añadió Naoya. Después de eso, el resto de los estudiantes de Kioto saludaron a los de Tokio. Una vez hecho esto, Aibara se acercó a Nanami y susurró. «Oye Nanami. ¿No es Inumaki-chan súper linda?» Nanami miró a su compañero de clase con expresión de enfado antes de volverse hacia Shion Inumaki. «Supongo que sí», susurró Nanami. «Oye. Yo la vi primero. No empieces a pensar en ella», advirtió Aibara. «¿Eh? De todas formas no pensaba hacerlo. No tenemos muchas oportunidades de vernos y conocernos», respondió Nanami. HMPH. «Eso no me detendrá. Estoy seguro de que si me acerco a ella con todo mi corazón, mis esfuerzos serán recompensados. ¿Quién sabe? Quizás ella también sienta algo por mí». Mientras los dos discutían esto en voz no precisamente baja, los estudiantes de Kioto los miraron con una gota de sudor en la frente. Esta chica súper guapa tenía algo especial, sin duda, pero era totalmente diferente de lo que los dos se imaginaban.
Hideaki estaba a punto de revelarlo, pero justo cuando iba a hacerlo, Shion y Naoya lo agarraron del hombro y le dedicaron una sonrisa amistosa que le impidió darles spoilers. Así, los estudiantes tomaron caminos separados, mientras que los profesores y directores se separaron para hablar sobre el evento. Llegó la mañana siguiente, y Naoya, junto con el resto del grupo de Kyoto que participaba en el evento, estaban sentados en la sala de espera. Al igual que el año pasado, Kagenori, Maki y Mai han venido a presenciar el evento nuevamente, y esta vez, Utaime también estará con ellas entre el público. Los altos mandos han enviado expertos en barreras para preparar el campo de batalla, y una vez que esté listo, serán enviados a su primer evento. Al cabo de un rato, la puerta se abrió y Gakuganji y Nagino entraron para informar a los alumnos sobre las reglas y los detalles del partido. Como de costumbre, el primer día fue la prueba por equipos, y una vez que repasaron los conceptos básicos, también se les explicó el formato del partido. El evento por equipos será una batalla por equipos basada en el vínculo de almas. Los jugadores participantes serán agrupados según su año de estudio y serán tratados como una sola unidad. Para la sucursal de Kioto. Unidad de primer año. Hideaki Kamo, Shion Inumaki. Unidad de segundo año. Naoya Zenin, Tetsuya Kuroko. Para la sucursal de Tokio. Unidad de primer año. Yua Ibara, Kento Nanami. Unidad de segundo año. Satoru Gojo, Suguru Geto, Shoko Yeri. Si algún miembro de una unidad es derrotado, queda inconsciente o se rinde voluntariamente, toda la unidad es declarada derrotada y ya no puede luchar. También hay espíritus malditos dispersos por toda la zona de juego, y exorcizarlos otorga puntos. Grado 4, 1 punto. Grado 3, 2 puntos. Semigrado 2, 3 puntos. Grado 2, 5 puntos. Unidad de hechicero, 20 puntos en total. Había 10 maldiciones de cada grado y 2 unidades de hechiceros en cada bando, lo que hacía que el total efectivo de puntos fuera 150, 110 para las maldiciones y 40 para los hechiceros. Si ambas unidades de un equipo son eliminadas, ese equipo será declarado perdedor, independientemente de sus puntos. En caso de que una o ambas unidades sobrevivan en cada bando, entonces se tomarán los puntos para la evaluación. Una vez que Nagino terminó de dar la explicación, inmediatamente desvió la mirada. Gakuganji hizo lo mismo. Ninguno de los dos quería corresponder a las miradas que les dirigían los estudiantes. A ver si lo entiendo bien, para que todo esto sea antigrado especial, ¿te has inventado todas estas reglas?, preguntó Hideaki. Con este conjunto de reglas, los hechiceros más poderosos no podrían simplemente arrasar con el otro bando, ya que también tendrían que mantener a salvo a sus compañeros de equipo. Los alumnos de grados especiales no podían simplemente enfrentarse entre sí, ya que sus compañeros también podían ser eliminados con bastante facilidad por otros. Esa no es la única razón, dijo Nagino. Así que esta era una de las razones. Se quejó Naoya. Había un desequilibrio en el número de integrantes de los equipos. Tokio tiene 5 estudiantes y Kioto tiene 4. De esta manera, se compensa el desequilibrio. Incluso con un miembro menos, aún se puede inclinar la balanza a nuestro favor, dijo Gakuganji. Naoya tenía muchas quejas sobre este formato. Este reglamento le impedía enfrentarse a Satoru de frente. Kuroko no era débil, pero si se veía envuelto en medio de la pelea, había muchas posibilidades de que saliera disparado y fuera descalificado. Podría mantenerse oculto, pero eso sería más difícil si él y Satoru comenzaran a pelear, ya que esas peleas prácticamente nivelarían el terreno. Suguru también era un tipo molesto, como él mismo, también era un ejército de un solo hombre que comandaba innumerables espíritus malditos y si esos espíritus. En cuanto a Shoko, bueno, era una hechicera de apoyo que podía curar a Suguru si era necesario, pero era innegable que era el eslabón débil de su bando. Mientras él estaba sumido en sus pensamientos, Kuroko habló de repente. No te preocupes. No te detendré, dijo Kuroko con expresión seria. Naoya parpadeó y lo miró. Tras mirarlo fijamente durante un rato, le dedicó una mirada de fastidio. Claro que no, ya lo sé. ¿Crees que te subestimo? Solo estoy pensando en lo que haría si tuvieras la oportunidad de terminar el segundo año antes de que Satoru y yo terminemos nuestra rivalidad. No me hagas quedar como el malo, dijo Naoya. ¿Eh? Esta vez, le tocó a Kuroko mostrarse sorprendido. No te subestimes, Tetsuya. Puede que oficialmente estés en segundo grado, pero todos aquí sabemos lo temible que puedes llegar a ser. Si te has esforzado, no lo menosprecies. Casi derrotas a Suguru el año pasado, y desde entonces has mejorado muchísimo. Así que no me vengas con esas palabras de autocrítica. ¿De acuerdo? Kuroko parpadeó.
No sabía que Naoya pensaba así de él. Permaneció en silencio un rato antes de asentir con la cabeza. Entiendo. Bien. Ahora, vamos a patearles el trasero a esos bastardos de Tokio. Hideaki. Shion. No pierdan contra los de primer año. Tetsuya y yo nos encargaremos de los de segundo, así que luchen sin preocupaciones. Hideaki y Shion sonrieron y asintieron. Entendido, senpai. Anacardo. Naoya les dedicó una sonrisa burlona. Era su responsabilidad, como personas mayores, cuidar de ellos, así que él se asegurará de hacerlo. No se preocupen por mí. Puedo luchar contra Satoru mañana, solo espero que nadie que tenga autoridad para establecer reglas haga que no pueda luchar contra él mañana, dijo Naoya, y Nagino y Gakugani se estremecieron. Ambos se alegraron al ver la vitalidad juvenil en sus alumnos, pero el repentino golpe los devolvió bruscamente a la realidad. Todos nos retiramos. Buen trabajo a todos. Asegúrense de mantenerse a salvo. Regresen con una victoria y háganos sentir orgullosos, dijo Gakugani y se marchó con Nagino. Nagino saludó con la mano y también se marchó, dejando atrás a los estudiantes. No dijeron nada sobre la elaboración de las reglas para mañana, señaló Hideaki. Veré cómo debilitan la batalla de mañana, murmuró Naoya ominosamente y sacó su teléfono de entre sus sombras. Salió de la habitación y llamó a alguien. Moshi, Tengen-sama. Ahora bien, no eran los únicos que podían jugar con autoridad. Campo de juego. En el lado de Kioto, los estudiantes se preparaban para la batalla. Tómalo. Kuroko miró hacia Naoya, quien le ofrecía un puño americano. No puedes usar tus cuchillas contra ellos, ¿verdad? Esta será una mejor alternativa que simplemente golpearlos a puñetazos. Almendra. Se quejó Shion. De todas formas, no sueles pelear cuerpo a cuerpo. No necesitas una herramienta maldita. Si la necesitaras, la habrías traído del clan Inumaki. Tetsuya no tiene repuestos para estas cosas. No vengas a gritar, no es justo. Respondió Naoya. Kuroko y Hideaki los miraron. Ninguno de los dos entendía cómo Naoya había comprendido la trampa. ¿Ambas partes están listas? La voz resonó en el campo. Naoya y los demás se pusieron serios, miraron al cielo y asintieron. Todo el terreno estaba bajo supervisión, así que simplemente respondieron de esa manera. El equipo de Tokio hizo lo mismo. 3, 2, 1. Comienza el partido. Se hizo el anuncio y Naoya se lanzó a los cielos, listo para arrasar el campo de batalla y destruir tantas maldiciones como fuera posible para que los demás miembros de su equipo pudieran luchar libremente. Satoru también estaba en el cielo, y Naoya pensó que estaba pensando en hacer lo mismo. Pero cuando empezó a preparar su ataque, la figura de Satoru se desdibujó ante sus ojos y, un instante después, un dolor inmenso estalló en su interior. Fiebre azul. Satoru volvió a aparecer en su visión, aunque esta vez estaba justo delante de él con el puño clavado en su estómago y, un instante después, salió disparado por los aires, estrellándose contra el suelo. Naoya. Acabas de convertirte en el segundo más rápido. Gritó Satoru emocionado al ver la figura de Naoya volar y estrellarse contra los árboles. Comenzó a calcular el punto en el que Naoya se detendría y dónde volvería a golpearlo, pero de repente, escuchó un crujido. ¿Eso te duele, cabrón? Caída de fotogramas. La voz de Naoya provino de su lado, e instantáneamente después, fue su turno de salir volando con las costillas fracturadas por el puñetazo de Naoya. Naoya ya se estaba curando con RCT, y considerando la sonrisa en el rostro de Satoru mientras se abría paso a través del bosque, él también se estaba curando. Naoya se miró el abdomen. El último golpe dolió mucho. Así que no bromeaba cuando dijo que se estaba haciendo más fuerte a un ritmo vertiginoso, murmuró Naoya al ver a Satoru elevarse una vez más. ¿Listo para bailar, señor segundo más rápido? Preguntó Satoru. Esa es una afirmación peligrosa que estás haciendo ahora. Los dos se miraron fijamente, y un instante después, sus figuras desaparecieron de la vista. Satoru sonrió con suficiencia mientras observaba a Naoya, quien lo miraba con cautela. Su mirada estaba fija en Naoya, y un instante después, apareció frente a él e intentó propinarle una patada. Naoya alzó la mano en defensa, y aunque un poco tarde, logró evitar que el ataque le alcanzara de lleno. En el instante en que hizo contacto, Naoya activó su técnica y dejó a Satoru atrapado en un marco. Acto seguido, salió volando y luego regresó rápidamente hacia Satoru para golpear el marco congelado con el impulso aumentado. Cuando el marco se hizo añicos, Satoru salió despedido de él, recibiendo todo el daño sin el refuerzo de energía maldita.
Todo su cuerpo gritaba de dolor por el golpe que anuló su defensa, y al mismo tiempo intentó fijar su objetivo en Naoya y curarse a sí mismo. Pero antes de que pudiera siquiera apartar la mirada, un pie se clavó en su estómago y lo lanzó volando aún más lejos. Naoya ya había frame dropped en el lugar esperado y lo golpeó de nuevo, aunque esta vez no había defensa que lo anulara, por lo que el daño no fue tan inmenso como su golpe anterior. Naoya miraba a Satoru con recelo. El nuevo truco que usaba Satoru lo hacía rapidísimo. Inmensamente rápido, hasta el punto de que él también tuvo que concentrarse un poco para fijar su objetivo. Si le daba demasiado tiempo, Satoru podría ganar la ventaja necesaria para complicar las cosas. Así pues, sin dudarlo, comenzó a golpearlo sin darle oportunidad de recuperar el equilibrio. Caída de fotogramas. Satoru recibió un puñetazo. Caída de fotogramas. Una patada impactó. Caída de fotogramas. El espectáculo de doble rodillazo de Flying Grayson, potenciado por proyección de hechizos y anulado por infinito mediante caída de fotogramas. Como era de esperar, Satoru ya estaba agotado, aunque seguía utilizando la técnica RCT para curarse. ¿Te rindes, Satoru?, preguntó Naoya, sacudiéndose la ropa. El rodillazo volador lo había ensuciado un poco. Satoru miró a Naoya y le dirigió la mirada más hostil posible. ¿Quién demonios le hace una doble patada voladora a su mejor amigo?, preguntó Satoru, ya casi recuperado. Yo, respondió Naoya, y se preparó para volver a spamearlo con friend drop. Satoru estaba a punto de volver a la acción, pero de repente un ejército de espíritus malditos lo rodeó y se abalanzó sobre él. «Déjenme participar yo también», exclamó su gurú. Naoya, sin embargo, solo le dirigió una mirada de reojo e hizo algunas señas con las manos. «Thankyo dragón arcoiris, thankyo, Shenron, jueguen con él». Rugido. Shenron rugió a los espíritus malditos, haciendo que todos se estremecieran ante su presencia. Thankyo iba un paso por delante al golpear el suelo con el puño y activar su técnica maldita. Relicario del asesinato. Una energía maldita fluía por el suelo, y un instante después, afiladas cuchillas emergieron de él y empalaron a los espíritus malditos circundantes, exorcizando a la mayoría de ellos en un instante. Las cuchillas salieron disparadas del suelo y rodearon el aire, todas apuntando a su gurú y a los espíritus malditos. Su gurú se quedó sin palabras. Casi todos los espíritus de grado 1 que había traído para atacar y distraer a Naoya murieron en un instante. ¿Jugamos?, preguntó Thankyo, de pie sobre la cabeza de Shenron mientras miraba a su gurú con una sonrisa amenazante. Satoru y Naoya vieron cómo su gurú cultivaba el aura de los Shikigami y, por un momento, decidieron observar el resultado. Parecía interesante. Shikigami de grado especial, yo también tengo algunos de grado especial, murmuró su gurú y convocó a un espíritu maldito. El espíritu maldito tenía la apariencia de una mujer de cabello largo y oscuro, que vestía una gabardina larga. Los Shikigami miraron a sus compañeros de grado especial y esperaron a ver de qué se trataba todo aquello. Hola, ¿soy bonita?, preguntó el espíritu. Un dominio simple se expandió a su alrededor. Satoru y Naoya también se vieron afectados, pero ambos crearon sus propios dominios sencillos, neutralizando así su efecto. ¿Quieres salvar a tu Shikigami?, preguntó Satoru. Esa mujer fea es la que debería preocuparse, respondió Naoya sin mostrar la menor preocupación. Thankyo pareció sorprendido momentáneamente por esa pregunta y la replicó. ¿De dónde sacas la confianza para hacer esa pregunta? ¿Acaso nunca te has visto la cara? Shenron miró a sus compañeros Shikigami y se preguntó si siquiera sabían lo que era el tacto. Geto quedó igualmente sorprendido por la respuesta de Thankyo. Incluso Kuchisake Onna se sorprendió momentáneamente por la respuesta de Thankyo. Aún así, la condición para el dominio se había cumplido, y muchas tijeras rodeaban a Thankyo y Shenron, listas para destrozarlos. Relicario del asesinato. Destrucción de armas. Thankyo utilizó su técnica maldita para destruir las tijeras que lo rodeaban. Las tijeras que intentaron cortar a Shenron se hicieron añicos contra las escamas defensivas. La maldición de la garganta cortada contempló la escena con horror. Ambos objetivos resultaron ilesos. Thankyo alzó la mano, invocó un martillo de guerra gigante y lo estrelló contra la maldición de la dama, haciéndola caer entre los árboles. Si hubiera querido, podría haber acabado con la horrible maldición, pero las órdenes de Naoya eran simplemente jugar con el chico de la coleta y sus maldiciones. ¿Tienes alguna otra maldición, coleta?, preguntó Thankyo mientras preparaba dos katanas, listo para abalanzarse sobre Geto. Sin decir palabra, Geto invocó otro ejército de maldiciones.
Al ver al ejército, Zankyo sonrió con sorna. Hace tiempo que no veía tantos maniquíes. Y saltó de Shenron e inmediatamente destrozó al espíritu maldito más cercano. Shenron también entró en acción y repelió con su devastador rugido cualquier maldición que intentara alcanzarlo. Naoya y Satoru observaron la batalla un rato más antes de decidir volver a centrarse el uno en el otro. ¿Quieres salvar a su gurú? Él puede valerse por sí mismo. Por ahora, continuemos donde lo dejamos. ¿Cuál es esa nueva técnica tuya? Preguntó Naoya. ¿Te gustó? Es una técnica que desarrollé inspirándome en ti, respondió Satoru. De verdad, me halaga ver que te has inspirado en mí. Me emociona ver que mi hijo está creciendo admirándome, dijo Naoya, secándose una lágrima. Jaja. Qué gracioso. Bueno, este nuevo truco es una extensión de mi azul. Al igual que divides tus movimientos en fotogramas y los ejecutas, yo establezco puntos azul fijos a mi alrededor y me dirijo hacia ellos a gran velocidad. Antes los usaba para hacer movimientos instantáneos de un punto a otro, pero ahora que mi cerebro se mantiene activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana gracias a RCT, puedo mapearlos más rápido. Calcula las coordenadas de forma más eficiente y luego gana aceleración para golpear enemigos mucho más grandes que tú, explicó Satoru, completando el juramento vinculante al mostrarle la mano a Naoya. Naoya tardó un momento en asimilar la información que Satoru acababa de revelar. Sabía que Satoru podía usar azul de corto alcance para movimientos casi instantáneos, pero usarlos en sucesión de esa manera, realmente hacía que su aceleración fuera mucho mayor que la suya. Al ver a Naoya pensativo, Satoru decidió comenzar a prepararse para atacarlo. Blue Rush. Múltiples posibles ubicaciones de puntos azul aparecieron en su cabeza, y sin perder un momento, la figura de Satoru se desvaneció de su lugar, y apareció en una parte diferente del bosque antes de cambiar su dirección en un instante y repetir el mismo proceso, acelerando enormemente en el proceso. Mientras el cuerpo de Satoru se desvanecía ante sus ojos, los árboles eran arrancados de raíz y se levantaban nubes de polvo. Los ojos de Naoya seguían moviéndose, escudriñando el terreno, intentando captar la figura de Satoru, que iba cada vez más rápido a medida que pasaba el tiempo. Hacer clic, un sonido provino de las sombras. Al ver a Naoya parado en su sitio, intentando analizarlo, Satoru sonrió con sorna. Para él, Naoya parecía demasiado sorprendido para verlo moverse así. Incluso a esa velocidad, gracias a Six Eyes, podía ver todo a su alrededor con claridad. Podía ver el C en Naoya y a su alrededor, moviéndose de ciertas maneras, lo que significaba que estaba probando algo, pero debido a su velocidad, Naoya no podía fijar su posición. Veamos qué está haciendo. Pensó Satoru y señaló algo cerca de Naoya. Mientras su cuerpo se desplazaba hacia Naoya, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Naoya notó el desenfoque entrante y activó un dominio simple. Inmediatamente, se hizo a un lado, esquivando por poco a Satoru, quien se detuvo en el punto azul que él había marcado. Estaba a punto de hacer un nuevo punto azul y alejarse, pero debido a dominio simple, Satoru era muy vulnerable. El puñetazo de Naoya impactó claramente en el abdomen de Satoru, provocando que éste escupiera un poco. El punto azul de Satoru se activó un momento después, y se alejó casi instantáneamente, aunque el daño ya estaba hecho y tuvo que curarlo. ¿Qué demonios? ¿Te gustó? Ya te dije que siempre encontraré la manera de darte una paliza, hijo, dijo Naoya con una sonrisa burlona. ¿Cómo demonios hiciste eso? Preguntó Satoru. Me dijiste que usas puntos azules para impulsarte y acelerar. Pero conociendo tu técnica, no puedes colocar todos tus puntos azules a la vez, o no podrás controlar hacia dónde se dirige tu cuerpo. Tienes que hacerlo paso a paso. Colocas un punto, aceleras hacia él, luego colocas otro y repites el proceso para aumentar la velocidad. Sin embargo, toda esa velocidad es inútil si no puedes golpearme, dijo Naoya. Satoru ya parecía molesto por la descripción que Naoya le había hecho de su nuevo truco. Su autoproclamado padre lo conocía demasiado bien. Para golpearme, tendrás que acercarte, pero eso también tiene un gran problema. No necesitas hacer contacto físico usando la presión y el aplastamiento espacial de azul. Pero aún así, ten en cuenta que si tengo la oportunidad de usar frame drop, también saldrás herido. Para evitarlo, en lugar de moverte conmigo, tendrás que cambiar de posición inmediatamente y alejarte de mí, y seguir cambiando de posición para que no te fije. Para ello, el punto azul debe estar cerca de mí. Te moverás conmigo después de chocar conmigo. Naoya continuó. Satoru se llevó la mano a la frente.
Lees cuando me muevo hacia ti y luego usas el dominio simple para encontrar la ubicación del punto azul y te apartas del camino y usas el efecto de golpe certero del dominio para golpearme. ¡Guau! ¡Qué inteligente eres, Satoru! Eso es, dijo Naoya y levantó el pulgar. Ah. Maldita sea. ¿Por qué usas tu cerebro? Deja de hacer eso y pelea conmigo con fuerza bruta. Gritó Satoru. No quiero oír eso del señor de los ojos mágicos que hacen que el cerebro sea 1.000.000 de veces más eficiente para la hechicería y que hace cosas que la mayoría de los hechiceros ni siquiera soñarían con hacer. Está bien mientras use mi cerebro. Si tú lo haces, estás haciendo trampa. Da igual, me has enseñado algunos trucos nuevos. Déjame usar algunos de los míos también, dijo Naoya y se preparó para usar su nuevo truco. ¿Nuevo truco? Enséñamelo. Tras haber superado su fase de quejas, las palabras de Naoya captaron la atención de Satoru. Ambos se dedicaron una sonrisa burlona. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, una voz resonó por todo el bosque. La unidad de segundo año de Tokio fue derrotada al oír la voz. Satoru y Naoya miraron al cielo con fastidio. ¿Había alguien ahí fuera intentando detener su pelea? Nota del autor. No fui yo, debió ser el viento. A cierta distancia, Suguru y Zankyo compartían los mismos pensamientos. La pelea se estaba poniendo interesante. Kuchisaki-onna estaba mordiendo la espada de Zankyo, tratando de matar a ese Shikigami feo que se atrevió a llamarla fea. Otro espíritu maldito estaba inmovilizando a Zankyo y casi fue partido por la mitad por la otra espada de Zankyo, pero se detuvo debido al anuncio. En otra parte del bosque, Kuroko estaba de pie, mirando a Shoko, que estaba inconsciente, con un poco de culpa. No es que la estuviera buscando. Simplemente se interpuso en su camino de repente cuando él estaba buscando las maldiciones esparcidas por el bosque y la dejó inconsciente de un solo puñetazo. Lo siento, murmuró Kuroko, levantando a la caída Shoko y arrastrándola a un lugar seguro. Desde su eliminación, los alumnos de segundo año de Tokio observaban la pelea entre los de primer año. Naoya y Kuroko también se unieron a ellos, y ahora todos los de segundo año veían cómo los de primer año se enfrentaban. Aunque se trataba de una batalla entre alumnos de primer año y todos ellos eran de grado 2, el partido favoreció claramente a Kyoto. Aunque era un resultado previsible, Kamo e Inumaki eran clanes de gran reputación que educaban bien a sus miembros, mientras que Nanami y Aibara no contaban con ese tipo de respaldo. Shion Inumaki poseía la técnica heredada del clan, el discurso maldito, que, dentro de lo razonable, se adaptaba al nivel de poder del oponente. Sencillo, pero letal. Hideaki Kamo tenía una técnica fundamentalmente divertida. Triple apuesta. Piedra, papel o tijera. Tal como su nombre indica, podía convertir el juego de piedra, papel o tijera en realidad. Una técnica muy versátil. Naoya desconocía las técnicas de Kento Nanami y Yu Aibara. Aún así, no importaba demasiado. Por lo que se ve, ambos eran luchadores cuerpo a cuerpo. Nanami usaba un hacha maldita, y Aibara podía moverse flotando en el aire, pero aún así necesitaba acercarse para ser golpeado. Esto era genial para la maniobrabilidad, pero no muy efectivo cuando tu oponente podía ordenarte que volvieras al suelo y te quedaras quieto mientras su compañero te dejaba inconsciente. Unidad de primer año de Tokio derrotada. Ganador Kyoto. Tras anunciarse la victoria de Kyoto, Shion corrió alegremente hacia Naoya y Kuroko. Pistacho. Buen trabajo, Shion. Ustedes dos, Hideaki. Shion se mantuvo erguido con el pecho henchido de orgullo, mientras que Hideaki simplemente esbozó una sonrisa de tipo duro. Por parte de Tokio, Nanami y Aibara se disculparon con sus compañeras mayores por la derrota, aunque a las de segundo año no les importó demasiado. Ambas dieron lo mejor de sí, y eso es lo que importa. Todos ellos se dirigieron entonces hacia el edificio principal de la escuela. Sabían que el evento principal era el duelo individual y no le dieron demasiada importancia a su victoria o derrota en la jornada de hoy. A diferencia del combate por equipos, el evento del segundo día no tenía muchas limitaciones y era más brutal, ya que giraba principalmente en torno a la lucha. Nanami y Aibara, que sufrían su primera derrota contra sus compañeras, estaban más decididas que nunca a recuperar su gloria. El día pronto llegó a su fin, y al igual que el año pasado, los estudiantes se reunieron en la habitación de Naoya para divertirse. Maki y Mai también se unieron y decidieron dejarle claro a Satoru que el hecho de que lo llamaran por su nombre de pila no significaba que les cayera bien. Satoru ni siquiera prestaba atención a ese detalle, pero viendo que los gemelos se lo pusieron en bandeja de plata, era justo que los molestara hasta la saciedad.
Durante la noche, Aibara intentó hablar con Shion y acercarse a ella, al igual que Nanami, aunque debido a la barrera del idioma no lograron mucho. Sin embargo, Aibara, con su optimismo característico, creía comprender lo que Shion intentaba decir. Naoya quería hacer salir del engaño del niño, pero la situación se estaba convirtiendo en un auténtico caos. Así, sin más, pasó la noche y comenzó el segundo día del evento de Godwill. Nagino y Gakuganji entraron en la zona de descanso de los estudiantes de Kioto, y ambos tenían una expresión de disgusto en sus rostros. Cuando Naoya les preguntó inocentemente qué pasaba, los dos empezaron a despotricar sobre cómo la sede central exigía que los combates uno contra uno se realizaran en el mismo formato que el año pasado y cómo esas personas que ni siquiera están allí estaban exigiendo un giro tan destructivo de los acontecimientos. Los dos despotricaron durante un rato, sin darse cuenta de que la persona responsable de su desgracia estaba sentada justo delante de ellos. En cualquier caso, el evento individual, al igual que el año pasado, tendrá un formato en el que el ganador se lo lleva todo. Los participantes seguirán luchando hasta que sean derrotados o se retiren. Para equilibrar las cifras, Shoko Yeri no participará por parte de Tokio. Con esta información, Naoya puso los ojos en blanco. Sin ánimo de ofender a Shoko, pero incluso incluyéndola, las cosas no cambiarían mucho. Aún así, no iba a quejarse. Gakuganji les pidió que discutieran entre ellos y decidieran el orden de entrada, y los estudiantes miraron a Naoya. Entraré de último, no se preocupen, dijo Naoya. Sabía que si entraba primero, había muchas posibilidades de que otros no pudieran luchar, y no quería eso. Un evento de buena voluntad es una de las mejores oportunidades para que los estudiantes muestren su progreso a la sede central y sean evaluados para un ascenso. Él no quería robarles las oportunidades a sus amigos y, como buen estudiante de último año, decidió quedarse. Un rato después, frente a la gigantesca cúpula protectora, el grupo de Kioto permanecía de pie con calma, esperando a que comenzara el partido. Se decidió el orden del lado de Kioto, y fue el siguiente. 1. Hechicero de grado 2. Hideaki Kamo 2, hechicero de grado 2. Shion Inumaki 3, hechicero de grado 2. Tetsuya Kuroko 4, hechicero de grado especial. Naoya Zenin Hideaki, haz tu mejor esfuerzo. No vuelvas pronto, dijo Naoya. Lo sé. Tengo que asegurarme de que el nombre de Kamo no se vea empañado, dijo Hideaki, y respiró hondo. Hideaki se tomaba muy en serio su combate. Actualmente, el clan Kamo está muy por detrás de los clanes Gojo y Zenin, gracias a los monstruos de grado especial que estos dos clanes han producido. Sabía que no estaba ni cerca de su nivel, pero se aseguraría de ofrecer una actuación que demostrara al mundo del Jujutsu que el clan Kamo no era débil en absoluto. Atención estudiantes. Comienza ahora la segunda prueba del evento de buena voluntad. Los primeros participantes de ambos equipos deben pasar la barrera. Al hacerse el anuncio, apareció una pequeña grieta en la barrera, como si fuera una puerta. Voy a ir, dijo Hideaki, y se puso en modo de batalla. Los demás le devolvieron el gesto con un asentimiento, y Hideaki logró atravesar la barrera. Hideaki caminó un poco más a través del bosque y pronto se encontró frente a su oponente. Kamo-san, ¿eh? Nanami-kun. Los dos alumnos de primer año se saludaron. Los dos se habían enfrentado ayer y conocían bastante bien el estilo de lucha del otro. No voy a ser indulgente, para que lo sepas, dijo Hideaki, y apretó las herramientas malditas con forma de guante. Nanami no dijo nada y simplemente sacó su hacha sin filo de su vaina. Se miraron fijamente, ya preparados para la pelea. ¿Están listos ambos participantes? La voz resonó en los alrededores. Ambos asintieron con la cabeza. 3, 2, 1, comienza el partido. Al oírse el anuncio, Nanami se lanzó contra Hideaki con su herramienta maldita cubierta de refuerzo C. Sin embargo, Hideaki saltó para alejarse de Nanami, que se acercaba. Piedra, papel o tijera roca. Una energía maldita se concentró alrededor del puño de Hideaki, y un instante después, un puño hecho de piedra se lanzó hacia Nanami a gran velocidad. Al ver el proyectil que se acercaba a gran velocidad, Nanami intentó desviarlo, pero notó que otro puño de roca venía hacia él, y detrás de él venía otro más. Al darse cuenta de que una lluvia continua de proyectiles de piedra se dirigía hacia él, Nanami chasqueó la lengua y retrocedió de un salto para tener espacio suficiente para desviar los ataques. La técnica de Hideaki Kamo triple apuesta. Piedra, papel o tijera, como su nombre indica, llevó el concepto del juego a la vida real a través de la hechicería. Aunque el nombre pueda parecer sencillo, la técnica en sí era algo compleja.
En primer lugar, al igual que en el juego, el usuario debe realizar su movimiento, piedra, papel o tijeras, y cada uno de estos movimientos le otorga una habilidad diferente. Roca permitía a Hideaki cubrir su puño con energía endurecida y maldita, o bien lanzar puños proyectiles de piedra. Un movimiento tanto de combate cuerpo a cuerpo como de largo alcance. Las tijeras permitieron a Hideaki crear espadas de energía malditas, endurecidas y afiladas, a partir de sus manos. Cada espada duraba tanto como las manos del usuario. No eran del tipo que cortaba cualquier cosa, pero eran lo suficientemente afiladas como para ser similares a las espadas de herramientas malditas de grado 1 bajo. Papel permitía a Hideaki atrapar un ataque y envolverlo, anulando así por completo su efecto. La anulación funcionaba al tocar la palma de la mano del usuario el ataque entrante, conteniendo en ella una energía maldita equivalente a dicho ataque. Este movimiento requería precisión, pero la anulación del ataque era realmente poderosa. La técnica también tenía otras condiciones. 1. Las habilidades mencionadas anteriormente solo permanecen activas mientras la mano del objetivo se mantenga en la posición de piedra, papel o tijeras. Si las sueltan, el efecto desaparece y deben repetir el movimiento desde el principio. 2. El juego se puede jugar de dos formas. Juego de bajo riesgo. El usuario no anuncia al inicio del juego, realiza su movimiento y obtiene el efecto asociado a este. Esto le proporciona la versión básica de los efectos. Juego de riesgo medio. El usuario anuncia al inicio del juego y realiza su movimiento. Si el enemigo también realiza un movimiento al mismo tiempo, el juego se vuelve más complejo. El usuario gana un aumento del 25% en sus habilidades. Empate. Sin cambios. El usuario pierde 25% de sus habilidades. Si el enemigo no juega o llega tarde temprano. Aumento del 20% en las habilidades. El aumento y la disminución se presentan de diferentes formas. Menor mayor requerimiento de C y aumento disminución de la producción. Juego de alto riesgo. El usuario anuncia al inicio del juego e incluso le indica su movimiento al objetivo. El usuario gana 50% de aumento en las habilidades. Sacar. Aumento del 25% en las habilidades. El usuario pierde 40% de sus habilidades. Si el enemigo no juega o llega tarde temprano. Aumento del 50% en las habilidades. Aparte de esto, el juego se puede modificar aún más para hacerlo más arriesgado o más fácil según el usuario, pero lo anterior es la configuración básica. Como dato curioso, cuando Hideaki ingresó en la escuela secundaria de Jujutsu, tenía mucha confianza en su técnica y siempre optaba por combates de alto o medio riesgo, pero después de usarla contra Naoya, se dio cuenta de que la técnica podía perjudicarlo gravemente. Naoya ya era muy perspicaz y sabía calcular el momento oportuno. Ese no era el problema. El problema era que el hombre, llamado Naoya Zenin, no perdió ni un solo combate. Incluso en el nivel de bajo riesgo, ni siquiera anunciaba el inicio del juego ni su técnica. Naoya seguía ganando. Hasta el día de hoy, Hideaki sigue traumatizado por el suceso y quiere saber cómo Naoya supo qué movimiento iba a hacer Hideaki. Naoya, sin embargo, no tenía ninguna estrategia. Simplemente tuvo suerte. Puede que Hideaki no esté dispuesto a aceptar esa respuesta, pero era la verdad. Naoya Zenin era un hombre que una vez consiguió 5 Pokémon variocolor seguidos y ahora captura legendarios en Pokébolas en menos de 3 intentos sin causarles ningún daño ni efectos de estado. Nota del autor. Hoy conseguí 2 Pokémon variocolor seguidos jugando. Solo quería presumir. Al ver a Nanami ocupado desviando los puños de piedra, Hideaki corrió hacia él y gritó con fuerza. Piedra, papel o tijera. Nanami, que estaba ocupada desviando las piedras, no tenía tiempo para tonterías, lo que le dio tiempo a Hideaki para hacer su jugada. Tijeras cuchillas de energía malditas aparecieron sobre las manos de Hideaki mientras las usaba sin dudarlo contra Nanami. Nanami se percató de ello y, con todas sus fuerzas, arrojó su hacha hacia Hideaki. Al ver el hacha voladora, Hideaki alzó sus espadas para bloquearla. Nanami, al ver la oportunidad, dio un paso al frente y activó su propia técnica. Una línea imaginaria se formó sobre Hideaki, más concretamente, sobre sus brazos. Su puño se movió a una velocidad increíble hacia la línea 7-3 y la golpeó con una maldición, con refuerzo de energía activado. ¡Ay! El dolor recorrió inmediatamente el brazo de Hideaki, y el golpe lo dejó fuera de combate. Hideaki hizo una mueca de dolor, miró hacia atrás y vio que estaba a punto de estrellarse contra un árbol.
Papel con la palma de la mano abierta, tocó el árbol, anulando el impacto que de otro modo le habría hecho daño. «Pareces más feroz que ayer», preguntó Hideaki, sintiendo aún un poco de entumecimiento en las manos. Nanami cogió su hacha y miró a Hideaki con calma. «Tengo que asegurarme de no quedar demasiado mal después de la derrota de ayer. ¿Y tú?» «Ese golpe de antes debió de haberte dado bastante», dijo Nanami, y lentamente comenzó a caminar hacia Hideaki. «Es cierto, ese golpe fue bastante fuerte. Aunque no tanto como los de mis senpais. Sus golpes duelen más». «Puedo soportarlo», respondió Hideaki y se preparó para luchar. Nanami miró a Hideaki y lo analizó. «Un golpe más bastará», pensó Nanami, y se preparó para terminar la pelea. Activó su ratio, e inmediatamente, se formaron líneas imaginarias sobre el cuerpo de Hideaki. Hideaki se puso serio al ver al hechicero que se acercaba. Su atención estaba centrada exclusivamente en Nanami. Cuando Nanami se acercó, Hideaki comenzó el juego de bajo riesgo. El hacha de Nanami voló suavemente hacia la línea de 7-3, lista para asestar el golpe decisivo y terminar el partido. Sin embargo, la palma de Hideaki detuvo el golpe sin esfuerzo. ¿Eh? Hideaki no perdió el ritmo y rompió la postura de Nanami, dejándolo completamente expuesto, y utilizó su técnica una vez más. Tijeras silbido. La espada de energía maldita se materializó, e inmediatamente la usó para desgarrar el uniforme de Nanami y finalmente apuntó su espada directamente a su garganta. «No creo que haga falta decirlo, pero intencionadamente solo te rompí el uniforme», dijo Hideaki con una sonrisa burlona. Nanami miró la hoja que apuntaba a su garganta y tragó saliva. Riéndome. «Buena elección. Ganador Kyoto. Comienza ahora el descanso de 1 minuto. Segundo participante de Tokio, prepárense». Llegó el anuncio y Hideaki sonrió. Defendió el nombre del clan Kamo. Nanami salió de detrás de la barrera y se encontró con las miradas de los estudiantes de Tokio. «Siento haber perdido así», murmuró Nanami. «¿Sabes dónde te equivocaste?», preguntó Geto. «Me preocupé demasiado por lo que tenía que hacer y no tuve en cuenta lo que mi oponente podía hacer», respondió Nanami. Geto asintió con la cabeza y luego dio un paso al frente. «No te preocupes. Reflexiona sobre ello y aprende de esto. Por ahora, déjame el partido a mí», dijo Geto y entró en la barrera maldita. Geto caminó por el campo de batalla y recordó el evento de buena voluntad del año pasado, no iba a tener una mala actuación como la del año pasado. Demostrará que puede superar las expectativas que todos tienen puestas en él. Tras caminar un rato, se encontró con su oponente, Hideaki Kamo. Al verlo, los ojos de Hideaki se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Por qué demonios está aquí el mayor?», pensó Hideaki. Su gurú Geto no era muy conocido, pero tenía fama de ser poderoso. No se acercaba al nivel de Naoya Zen y no Satoru Gojo, pero no era alguien a quien la mayoría de los hechiceros pudieran vencer. «Kamo-kun, sin rencores, ¿de acuerdo?», preguntó Geto con una sonrisa. Hideaki tragó saliva y asintió. Fuera de la barrera, los estudiantes de Kitoto ya estaban ofreciendo una oración silenciosa por su desafortunado compañero de equipo. «¿Están listos ambos participantes?», la voz resonó a través de la barrera. Geto asintió con seguridad, mientras que Hideaki adoptó su postura y asintió también. 3, 2, 1, comienza. Inmediatamente, Hideaki saltó hacia atrás y decidió activar su CT. Sin embargo, un espíritu maldito que venía detrás de él se estrelló contra él, lanzándolo volando hacia Geto, quien, con su brazo reforzado por C, agarró a Hideaki por el cuello y lo estrelló contra el suelo. «Ah». Hideaki escupió mientras el dolor recorría su cuerpo. Miró fijamente a Geto, quien simplemente le sonreía con una horda de espíritus fuertes y malditos detrás, listos para atacar a Hideaki en cualquier momento. «Creo que eres lo suficientemente inteligente como para saber qué hacer después de esto», dijo Geto. Hideaki observó el rostro engreído de Geto y, por un momento, pensó en tomar represalias. Sin embargo, un espíritu maldito se acercó sigilosamente a su rostro y le mostró sus colmillos. «Me rindo», murmuró Hideaki. «Ganador Tokio. Comienza el descanso de 1 minuto. Segundo participante de Kioto, prepárense». Se hizo el anuncio, y Geto soltó a Hideaki y le ofreció la mano para que se pusiera de pie. Hideaki, a regañadientes, le tomó la mano. «Recuerden, sin rencores», dijo Geto. «Suspiro, es lo mismo». Hideaki abandonó el campo de batalla. Geto observó la figura de Hideaki que se alejaba y luego se examinó. Ni un solo rasguño y apenas se había usado el C. El año pasado, decidió actuar con demasiada cautela y lo pagó caro.
Intentó tantear el terreno primero, pero esta vez no iba a hacer eso. Se tomaría las cosas en serio desde el principio. Hideaki salió de detrás de la barrera y fue recibido por sus compañeros de equipo. No te preocupes, Hideaki. Lo hiciste bien. Maní. Los tres le dieron palabras de consuelo, aunque eso no lo hizo sentir mejor. Había sido derrotado con bastante facilidad en la pelea anterior. No pudo hacer absolutamente nada. Shion quiso animar a su amigo, pero Naoya lo detuvo y negó con la cabeza. A veces, lamentarse por las pérdidas es algo bueno para el crecimiento personal. Ahora te toca a ti, Shion, ten cuidado, advirtió Naoya. Shion miró a su compañero mayor, que era juguetón y alegre, y que lo miraba seriamente, y que también se puso serio. No es una pelea que pueda tomarme con calma, pensó Shion, le dio una palmadita en el hombro a Hideaki y entró en la cúpula. Más tarde, Shion se paró frente a Geto, quien estaba sentado sobre una maldición, esperando a su próximo oponente. En el momento en que Shion llegó, él canceló todas sus maldiciones, enviándolas de vuelta al almacén, y se preparó para luchar. Shion miró a Geto con seriedad y abrió la cremallera que le cubría la boca. Anacardo y avellana, murmuró Shion, calentando su garganta. ¿Están listos ambos participantes? Shion y Geto asintieron. 3, 2, 1, comienza. Antes de que Geto pudiera siquiera lanzar una maldición, escuchó una voz que resonó. Dispara. Geto vio cómo su cuerpo salía disparado a gran velocidad, dirigiéndose directamente hacia el bosque y estrellándose contra los árboles. Tras él, surgieron maldiciones que lo amortiguaron, y una segunda oleada de maldiciones se dirigió hacia Shion. Hablar malditamente es un poco problemático, murmuró Geto y se preparó para volver a la lucha. Shion esperó a que Geto hiciera algún movimiento. Perseguirlo no era seguro, ya que cuanto más se acercara al usuario del espíritu maldito, más rodeado quedaría. Instantes después, una horda de maldiciones se abalanzó sobre él. Eran débiles, pero su número era demasiado grande. Shion los miró y luego se preparó para usar su técnica una vez más. Al abrir la boca, notó que sus movimientos se detenían. Miró a su alrededor y notó un espíritu maldito con apariencia de mujer que lo observaba. ¿Soy bonita? Preguntó la maldición. Shion estaba un poco confundido y se detuvo momentáneamente. Sin embargo, debido a su confusión, Geto tuvo su oportunidad. Unos tentáculos brotaron del suelo y sujetaron a Shion, e incluso algunos se le metieron en la boca. «Ya no puedes hablar, ¿verdad?», preguntó Geto sonriendo, sin darse cuenta de que la escena que había montado resultaba bastante cuestionable para el público. Por parte de Tokio, Gojo se bajó las gafas para asegurarse de que lo que veía era cierto o no. Su gurú Geto estaba realizando públicamente juegos con tentáculos con una chica. Aibara y Nanami observaban la escena con los ojos desorbitados por el horror. No podían creer que Geto le hubiera hecho algo tan terrible a una chica tan linda como Shion. Aibara incluso golpeó la barrera para abrirle paso y le dio un puñetazo en la cara. Shoko se llevó la mano a la frente, decidiendo que actuaría como si no fuera amiga del pervertido. En la sala de espectadores, Utaime les tapaba los ojos a Maki y Mai, asegurándose de que las niñas no vieran la obra pervertida. Los altos mandos ya mostraban su disgusto ante semejante espectáculo de mal gusto, aunque, internamente, muchos de ellos observaban con atención. La gente de Kioto quedó aún más impactada por la escena. No sabían qué sentir. Por un lado, sabían que Shion era un chico. Por otro lado, todo aquello les pareció bastante obsceno. Los tres, al unísono, se dieron una bofetada para despejar su mente. Ganador Tokio, comienza ahora el descanso de 1 minuto. Tercer participante de Kioto, prepárense, se oyó un anuncio bastante sombrío, lo que hizo que Geto detuviera su juego con tentáculos y soltara a Shion. Cuando Shion fue liberado, comenzó a toser violentamente, le dolía la mandíbula y también le dolía mucho la garganta. Shion fulminó con la mirada a Geto y, sin decir nada, se marchó enfadado. Pasa. Geto parecía un poco confundido, pero se encogió de hombros ya que de todos modos no entendía lo que Shion quería decir. Anacardo y almendra. Shion corrió hacia sus alumnos, con los ojos un poco llorosos. Ya. No llores. Ese pervertido no está aquí. No te preocupes, murmuró Hideaki, abrazando a Shion y dándole palmaditas en la espalda. No sabía que Geto-san tuviera esos gustos, murmuró Kuroko. Despreciable, añadió Naoya. Los tres asintieron en señal de acuerdo. Ahora me toca a mí, murmuró Kuroko. Mantente a salvo ahí, hermano. El mundo no es seguro con gente como ellos, dijo Naoya.
Kuroko asintió seriamente. No quería verse envuelto en las fantasías de Geto. Kuroko se plantó frente a frente con Geto, observando al estudiante Tokiota con cautela. Geto, al ver que Kuroko actuaba con cautela, se sintió algo satisfecho. Parece que haber visto mi destreza en los combates anteriores los ha vuelto un poco cautelosos conmigo. Bueno, no puedo culparlos ahora, ¿verdad? Pensó Geto. ¿Están listos ambos participantes? Kuroko y Geto asintieron. 3, 2, 1, comienza. Espacio muerto. Sin perder tiempo, Kuroko activó su técnica y eliminó su presencia de la cabeza de Geto. Sin embargo, Geto no iba a permitir que se repitiera el desastre del año pasado. Invocó a Kuchisake Onna y se precipitó hacia Kuroko. Juntos, los dos se acercaron al lugar donde se encontraba Kuroko. Dominio simple. Ambos activaron sus dominios simples. La técnica de Kuroko altera la mente de sus objetivos, impidiendo que lo registren en sus cerebros. Esto lo vuelve prácticamente indetectable para sus enemigos. Sin embargo, un dominio simple no depende de que el usuario comprenda su entorno. Si alguien o algo extraño está presente o entra en el dominio, reaccionará e informará al usuario. Si la pelea hubiera comenzado con ambos partiendo desde cualquier lugar que quisieran, Kuroko no habría sido atrapado tan fácilmente, pero como comenzaron cerca, Geto tenía suficiente información para rastrearlo. El dominio simple reveló la ubicación de Kuroko, e inmediatamente, Geto lanzó una serie de maldiciones contra Kuroko, atrapándolo y dejándolo prácticamente indefenso. Cuando las maldiciones empezaron a saturar a Kuroko, lo que hizo que Geto se sintiera un poco aliviado, sintió que algunas de sus maldiciones habían dejado de existir. Esto hizo que Geto saliera de sus pensamientos y se concentrara en Kuroko, pero no podía ver nada debido al muro de maldiciones, sin mencionar que el dominio solo le dio la ubicación aproximada del objetivo. Aún no podía ver a Kuroko ya que su cerebro no lo registraba. Las maldiciones lo pasaron peor, ya que ni siquiera sabían que estaban atacando. Simplemente atacaban el lugar que Geto les había ordenado. No podían percibir nada a través del dominio de Geto. El año pasado, Kuroko era más débil que la mayoría de los hechiceros entrenados. Por eso, la única manera en que podía acabar con las maldiciones era tomándolas por sorpresa. Sin embargo, gracias a las interminables misiones que el cuartel general le encomendaba con el pretexto de evaluación, pudo entrenar y perfeccionar sus habilidades. Quizás él no crea que haya cambiado mucho, pero Naoya puede dar fe de que Kuroko ha mejorado bastante. Su control sobre su CICT fue bueno desde el principio, y con la experiencia adquirida en las misiones, se convirtió en un adversario formidable. Kuroko, armado con sus dagas, comenzó a abrirse paso entre la horda de maldiciones desprevenidas sin perder la calma. Sabía que el dominio simple delataba su posición ante Geto, pero no era algo desconocido para él. Naoya y Utaime también lo habían ayudado a entrenar en esas condiciones. Corta y mata una maldición, salta para alejarte mientras las maldiciones se abalanzan sobre él, vuelve a la ubicación anterior y luego muévete a una ubicación diferente y mata de nuevo. Chillido Kuchisake Onna gritó las maldiciones para que le dieran una salida. Las maldiciones no se hicieron esperar, y al ver la oportunidad, Kuroko empezó a correr de un lado a otro. Kuchisake Onna miró fijamente a Kuroko, más concretamente, al lugar donde se encontraba Kuroko, ya que ella tampoco podía registrarlo en su cerebro, y mientras no pudiera hacerlo, su técnica no podría activarse. Kuroko huyó con todas sus fuerzas, intentando salir del alcance del dominio simple para luego comenzar su ataque. No tan rápido. Gritó Geto mientras las maldiciones salían disparadas y comenzaban a extenderse a su alrededor. En un instante, un muro de maldiciones rodeó el perímetro de su dominio simple. Sin embargo, Kuroko no se molestó en usar el muro maldito. Agarró con fuerza el puño americano que Naoya le había dado y, con todo el refuerzo C que pudo reunir, golpeó la maldición que tenía delante. Su mano atravesó la maldición, y Kuroko sintió que estaba a punto de romperla. Sin embargo, antes de que pudiera sentir alivio, notó que su mano se atascaba cuando un extraño líquido salió disparado de la maldición. ¡Ay!, ordenó Geto al notar que una de sus maldiciones desaparecía. Inmediatamente, el ejército de maldiciones se abalanzó sobre el atrapado Kuroko. Incapaz de moverse debido a que estaba atrapado por la maldición, Kuroko se vio inmovilizado por las maldiciones que cubrían su cuerpo, dificultándole incluso la respiración. Intentó escapar durante un rato, pero tras varios intentos fallidos, desactivó su técnica. «Me rindo», gritó Kuroko presa del pánico. Estaba casi sin aliento. Ganador Tokio. Comienza el descanso de 1 minuto. Cuarto participante de Kioto, prepárate.
Geto reprimió sus maldiciones una vez que se hizo el anuncio y miró a Kuroko, que estaba tendido en el suelo por los hechizos. Lo siento, murmuró Kuroko, sintiéndose un poco arrepentido por casi dejar inconsciente al chico al asfixiarlo. Está bien, lo tengo mejor que Shion, murmuró Kuroko mientras respiraba profundamente. Geto parecía algo confundido por las palabras de Kuroko. ¿Qué quería decir con que lo tenía mejor que Shion? Reflexionó un rato, pero pronto apartó esos pensamientos. Por ahora, no era momento de concentrarse en esas cosas. Después de todo, era el turno del miembro más fuerte de Kyoto para entrar al campo. Después de eso, Kuroko salió del campo y se disculpó por no haber podido derrotar al enemigo. Hideaki y Shion no dijeron nada, ya que ellos también habían sido derrotados por Geto, y de una manera peor que Kuroko. A Naoya, sin embargo, no le importaba en absoluto. Geto no era un hechicero débil. Francamente, era más fuerte que muchos hechiceros de grado 1 que se acercaban a los niveles de fuerza de grado especial, así que no era inevitable que sus compañeros perdieran contra él. Lo que más importaba era si habían aprendido algo de esta pérdida. Dicho esto, aún no lo había mencionado. Les ayudaría con su entrenamiento más adelante. Ahora era el momento de patear traseros. Naoya entró en la barrera y se colocó frente a Geto. ¿Estás en racha, Suguru? Preguntó Naoya con una sonrisa. Jaja, sí. Entrené bastante durante este año, respondió Geto. Eso parece. Bueno, listo para volver al lado del público. Has estado aquí bastante tiempo, dijo Naoya y comenzó a estirar su cuerpo. Geto no dijo nada, simplemente dejó de reír y se quedó mirando a Naoya, que estaba estirando su cuerpo. Aunque indirectamente, luchó contra él ayer en la competición por equipos. Tan solo 2 de sus Shikigami fueron capaces de mantenerlo a raya a él y a su ejército de maldiciones. Ahora, aún más Shikigami y, lo que es más importante, el invocador de grado especial se unirían a la batalla. No quería aceptarlo, pero sabía muy bien en qué resultaría ese enfrentamiento. Naoya. Sé muy bien que en un enfrentamiento entre nosotros y nuestros Shikigami, las maldiciones resultarán en mi derrota, comenzó Geto. ¿Qué es esto? ¿Ya te rindes? ¿O me estás pidiendo que sea indulgente contigo? Preguntó Naoya. No. Nada de eso, respondió Geto y rió un poco. En nuestra batalla, te atacaré con mi mejor técnica desde el principio. Si ni siquiera eso funciona, me rendiré, dijo Geto con seriedad. Naoya miró fijamente a Geto. Parecía muy serio. ¿Y bien, qué pasa? ¿Quieres que te dé tiempo para preparar ese movimiento final tuyo superpoderoso o qué? Sí, respondió Geto sin pudor. Naoya se quedó sin palabras por un instante. La desvergüenza era palpable en él. Bueno, considerando que aceptaste que soy mucho más fuerte que tú, claro, dijo Naoya encogiéndose de hombros. ¿Eh? Espera. Cuando dije eso. ¿Quieres que discrepe? Interrumpió Naoya. Geto cerró los labios herméticamente. Al ver eso, Naoya sonrió. Ambos se alejaron un poco el uno del otro, miraron al cielo y asintieron con la cabeza. 3, 2, 1. Comienza. Geto comenzó de inmediato los preparativos para su movimiento final. Alzó la mano mientras una energía maldita comenzaba a acumularse cerca de ella. Esta decisión es mi convicción de demostrarle al mundo que voy a superarme y a sacrificarme para llegar a la cima, murmuró Geto. Grietas negras en el espacio aparecieron alrededor de Geto mientras espíritus malditos comenzaban a brotar de él y a arremolinarse cerca de sus manos hacia la masa de energía maldita. Poco a poco, cada vez se fueron reuniendo más espíritus malditos, y con el paso del tiempo, la esfera giratoria de energía maldita se fue haciendo cada vez más grande. Naoya observó la masa de energía maldita que Geto estaba concentrando. Podía sentir la cantidad presente en ella. Si le da, seguramente le causará muchas heridas. Probablemente debería esquivarlo. Pero eso no me corresponde a mí, que soy mucho más fuerte que él. Suguru. Gritó Naoya. Geto miró a Naoya. ¿Acaso Naoya se estaba dando por vencido y no le daba tiempo para prepararse? Reconozco tu esfuerzo, por eso, aplastaré a tu más fuerte con el mío. Declaró Naoya y adoptó una postura de combate. Miró al cielo y respiró hondo. Quería usar este movimiento primero con Satoru, digamos que es una prueba, murmuró Naoya. Abuelo. Gritó Naoya. Aquí mismo. Ahora mismo. Te voy a demostrar que te he superado. Declaró Naoya con entusiasmo. En la sala de espectadores, Kagenori quedó atónito ante la declaración.
No entendía lo que decía su nieto chiflado. Lo único que sabía era que no iba a pestañear ni un segundo. Naoya respiró hondo y miró a Geto con seriedad. Decir eso ahora es un poco tarde. Ya terminé mis preparativos. No sé qué estás planeando, dejen de malgastar tiempo y energía, dijo Naoya en tono tranquilo. Geto miró a Naoya, sin inmutarse siquiera por el enorme ataque de energía maldita que éste había lanzado, y sintió cierta frustración. «Te lo buscaste», murmuró Geto. Técnica máxima. Uzumaki, una enorme esfera giratoria de energía maldita supercondensada que comprendía todos los espíritus entre el grado 4 y el semigrado 2 del arsenal de Geto y la mayor parte de su propio Ze voló directamente hacia Naoya. Naoya, sin embargo, no estaba para nada asustada. Simplemente abrió los ojos y miró hacia Uzumaki con diversión. La hechicería de proyección era una técnica que recientemente se había convertido en una técnica heredada en el clan Zenin. Es una técnica bastante nueva, por lo que no se sabe mucho sobre ella. El único uso conocido para el público general era que hacía que los usuarios se movieran rápido, y para la mayoría de aquellos que no usaban esa técnica o no la conocían, esa afirmación era cierta. En realidad, la técnica dividía los movimientos en fotogramas y permitía a los usuarios moverse según un conjunto de movimientos predefinidos. La ventaja de estos fotogramas radicaba en que aumentaban enormemente la velocidad, y si la técnica se repetía una y otra vez, el impulso se incrementaba aún más. Por ello, los usuarios conocidos de esta técnica la utilizaban principalmente para aumentar su aceleración y, por lo tanto, fortalecer sus golpes. Sin embargo, la esencia de esta técnica reside en los fotogramas. Cada fotograma representa un movimiento. No importa cuán grande o pequeño sea, cualquier movimiento dentro de ese fotograma se considerará un fotograma de movimiento. Incluso un parpadeo o simplemente masticar pueden considerarse fotogramas de movimiento. Si bien estas acciones no brindan ventajas en combate, esta parte de la técnica suele pasarse por alto. Pero si cada movimiento se considera un marco, no se utilizarán los cánticos de los rituales devotos vinculantes para los movimientos de la hechicería de proyección. Naoya activó su hechicería de proyección desde la profundidad donde la luz va a morir, desde la huella de la montaña y la mirada, levántate, oh tinta de la tierra, libre y ciega, desvinculado de la forma que el sol ha definido. Rechaza lo dentado, el borde y la línea, dejemos que el límite de Euler y el círculo se entrelacen. Resta la distancia, elimina el defecto, sometiendo la oscuridad a una ley singular. Una superficie infinita sin ningún lugar por donde empezar, un vacío hueco con un corazón aplastante. No se encuentra ni principio ni fin, en el silencio aterciopelado del límite sin luz. Un horizonte de punto cero, una curva sin fin, el caos de sombras ahora se ha plegado en paz. Sé el espejo de la nada, el peso del todo, mantente firme como el pilar, aunque los cielos se derrumben. Absoluto. Simétrico. Eterno. Técnica maldita negra. Esfera nula absoluta para los demás, todo el cántico sonaba a galimatías, pero para el mundo, el ritual estaba completo. De la mano de Naoya, una singular esfera gigantesca hecha de sombras, sin un solo defecto, se lanzó hacia adelante. Naoya no perdió el tiempo y usó sus sombras para apartar a Geto del camino. La esfera salió disparada hacia adelante. Uzumaki destruido. Terreno destruido. Barrera destruida. La esfera se movía sin hacer ruido, pero la destrucción que causaba no era silenciosa en absoluto. Satoru miraba fijamente a Naoya, quien le devolvía la mirada. La esfera pasó justo a su lado, como si lo desafiara. Los dos continuaron mirándose fijamente, y pronto una sonrisa burlona apareció en sus rostros. Mientras tanto, Gakuganji contempló la destrucción que un solo ataque había causado en su escuela y se desmayó. Nagino fue a apoyarlo, pero no estaba mejor. Todos los altos mandos entraron en pánico al presenciar el ataque, y la sala de espectadores se sumió en el caos. Los gemelos observaban la escena con los ojos brillantes de emoción, mientras Utaime intentaba contenerlos. La única que parecía tranquila era Kagenori. Simplemente se quedó mirando la pantalla que se puso negra en el momento en que se rompió la barrera y sonreía, con orgullo. Dado que la barrera fue destruida, la sala de vigilancia no puede observar ni anunciar los resultados. Naoya miró a Geto, que estaba tumbado sobre sus nalgas y observaba la destrucción causada por Naoya con los ojos aún temblorosos, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. ¿Y bien? ¿Debería considerar esto mi victoria?, preguntó Naoya. ¿Eh? Ah. Sí, respondió Geto, pero aún no podía pensar con claridad. Naoya lo miró y negó con la cabeza.
Geto quedó completamente conmocionado, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Claro, Geto era fuerte, pero esto tenía sus niveles, y en ese momento, Naoya Zenin competía por el primer puesto. El único otro aspirante que estaba allí para desafiarlo era su autoproclamado hijo de pelo blanco, quien estaba ansioso por entrar en acción. Naoya ayudó a Geto a levantarse y le dio una palmadita tranquilizadora en la espalda. Quería decirle que lo había hecho bien, pero sentía que eso le dolería aún más. Geto caminó lentamente hacia sus amigos. Las escenas de su última batalla se repetían una y otra vez en su cabeza, y al final, lo único que quedaba en él era frustración. Pensándolo racionalmente, había algunas similitudes entre él y Naoya. Ambos tenían la misma edad. Ambos poseían técnicas que les permitían crear su propio ejército exorcizando maldiciones. Él las almacenaba como espíritus malditos, mientras que Naoya las convertía en Shikigami. Sus ideologías con respecto al deber de los hechiceros de Jujutsu hacia el pueblo llano también eran las mismas. Pero, por desgracia, ahí terminaban las similitudes. Sus orígenes eran muy diferentes. Naoya provenía de un clan de hechiceros de renombre, lo que le permitió empezar con ventaja. Sus múltiples técnicas le permitieron ser versátil durante las batallas, y poseía un talento increíble para el Jujutsu. Según Satoru, Naoya también era muy trabajador, mucho más que cualquier hechicero que conociera. Gracias a ello, sus diversas habilidades estaban perfeccionadas casi a la perfección, lo que le permitía superar cualquier dificultad que se le presentara. Geto creía que él también podía ser versátil con su técnica, pero incluso después de un año de duro trabajo y de absorber tantas maldiciones de sabor desagradable para aumentar su ejército, e incluso de dominar el dominio simple y su técnica máxima, e incluso de sacrificar la mayoría de las maldiciones adquiridas, todavía no era capaz de verse a sí mismo acercándose a Naoya o Satoru. Satoru era un caso diferente, ya que era un ser bendecido por el mundo mismo, pero Naoya Zenin no era así, era simplemente un hechicero que perfeccionó sus talentos al límite, y solo con eso, estaba al mismo nivel, si no por encima, del bendito Satoru. Necesito trabajar más duro. Más duro que nunca, murmuró Geto. Se detuvo y se giró para mirar a Naoya. De Satoru, ha escuchado las historias del joven Gojo y Zenin. Naoya no siempre fue tan fuerte. Inicialmente, también era mucho más débil que Satoru, pero el joven Zenin nunca se dejó vencer por esa desventaja y continuó trabajando y perfeccionándose hasta llegar a donde está ahora. Si un niño nunca se rinde, entonces su rendición sería simplemente patética. Respiró hondo para despejar su mente y luego exhaló lentamente. Ya verás, llegaré a la cima, dijo Geto. Haz tu mejor esfuerzo. Estaré allí para derribarte, respondió Naoya, escuchando a Geto desde lejos gracias a sus super sentidos. Sorprendido por la respuesta, Geto miró a Naoya, quien le sonreía. Se rió entre dientes y le mostró el dedo medio a Naoya antes de regresar. Naoya respondió con su propia respuesta y esperó a que las cosas avanzaran. Bienvenido de nuevo, pervertido engreído, dijo Shoko. ¿Eh? ¿Pervertido? Geto-senpai. ¿Cómo pudiste hacerle todo eso a Inumaki-chan? ¿No tienes ni un ápice de decencia? Preguntó Aibara. ¿Qué demonios hice? En fin, prepárate, ahora te toca luchar a ti. Antes de que Geto pudiera terminar, Gojo habló de repente. Oye Aibara. Ese Inumaki viene aquí. ¿Dónde? Cuando Aibara empezó a mirar a su alrededor con alegría, un repentino golpe en el cuello le impactó y cayó inconsciente. Aibara está inconsciente. No puede pelear. Me toca a mí, dijo Gojo con semblante serio. Luego, con cuidado, colocó a Aibara en el suelo y comenzó a estirarlo. El resto de los estudiantes de Tokio miraron a Aibara, que estaba inconsciente, y luego al responsable de su estado. ¿Qué demonios le pasa? Pensaron todos, aunque Gojo ni se molestó en responder a sus miradas. ¿Continuaría siquiera el partido? La barrera ha desaparecido. Shoko señaló y miró hacia Gojo. ¿Crees que me importa la barrera? Preguntó Gojo. Sí. Si ustedes dos pelearan y un ataque perdido me alcanzara, estaría muerta, respondió Shoko. Simplemente esquívalo. Gojo respondió con fastidio, mientras que Shoko se enfadó con su respuesta. Los dos continuaron mirándose fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Al ver que las autoridades no habían tomado ninguna medida, el equipo de Kioto llegó al lugar donde se encontraba el equipo de Tokio y vio a Gojo y Shoko discutiendo. ¿Por qué están peleando estos dos? Preguntó Naoya. Gojo quiere pelear. Shoko no quiere estar cerca de la pelea cuando la barrera esté bajada, resumió Geto.
Podemos simplemente levantar nuestras propias barreras, dijo Naoya. En cuanto pronunció esas palabras, los dos idiotas que discutían se detuvieron y miraron a Naoya. Tanto Shoko como Gojo miraron a Naoya como si hablara un idioma extranjero. Idiotas, comentó Naoya. Ninguno de los dos replicó. ¿Pero servirán siquiera las barreras simples cuando ni siquiera las especializadas pudieron resistir los ataques? Preguntó Shoko. En lugar de barreras generalizadas, Satoru y yo instalaremos una barrera combinada diseñada específicamente para mantener nuestras propias técnicas dentro. La durabilidad no es el problema aquí. Mi púrpura y tu nuevo ataque, llamémoslo negro, lo destrozarán, explicó Gojo. En lugar de una barrera de durabilidad, ¿qué tal si establecemos una de contención y dispersión? Al escuchar la propuesta, Satoru reflexionó un rato. Una barrera de dispersión es una barrera abierta sin restricciones de entrada ni salida para nadie ni nada. Lo único que se detiene, o más precisamente se dispersa, es la técnica objetivo. Este tipo de barrera funciona dispersando la energía maldita de las técnicas a través de ella, anulándolas así. Dependiendo de la potencia de la técnica, la barrera puede soportar uno o dos ataques de alto nivel antes de desintegrarse. En otras palabras, actuaba como un fusible en un circuito eléctrico. Al hacer un voto vinculante para limitar los objetivos de dispersión a un objetivo específico, se puede mejorar la durabilidad y la eficiencia generales de la dispersión, pero incluso así, el límite sería de 2 o 3 ataques como máximo. Eso limitará el tiempo que podremos luchar. Si alguno de nosotros se excediera un poco, todo se derrumbaría en segundos, dijo Satoru. Lo sé, así que resolvamos todo esto lo antes posible. Basta de tantear el terreno, respondió Naoya. Al oír la respuesta de Naoya, Satoru sonrió con sorna. ¿Tienes mucha prisa por perder? Guau, me has quitado las palabras de la boca. Lo daré todo desde el principio. No te quejes si te lastimas. He encontrado un nuevo movimiento letal que te hará cuestionar tus decisiones de vida. Yo también tengo algunos trucos. Pruébame. La rivalidad comenzó a surgir entre ellos. Ninguno de los dos estaba dispuesto a contenerse en su siguiente pelea. El resto observó a las dos anomalías de grado especial y, en conjunto, decidieron mantenerse alejados esta vez. No confiaban demasiado en las barreras improvisadas de esos dos drogadictos. El ataque de Naoya ya ha demostrado el nivel de destrucción que pueden causar, y no están dispuestos de ninguna manera a comprobar si podrían esquivar otro ataque de niveles similares. Naoya y Satoru se colocaron en el centro del campo destruido y, con las manos juntas, comenzaron a recitar cánticos y a hacer votos vinculantes para la barrera. El detonante de la barrera será la sensación de su energía maldita, y esperaban que pudiera resistir al menos 3 o 4 ataques, aunque ninguno de los dos confiaba demasiado en que la barrera pudiera contenerlos. Incluso 2 ataques serían un gran resultado. Una vez levantada la barrera, ambos se distanciaron el uno del otro. Solo un consejo, Naoya, no te precipites, dijo Satoru. Naoya estaba a punto de decir que Satoru estaba poniendo excusas, pero por su expresión, pudo sentir que Satoru hablaba en serio. ¿Qué se le ocurrirá hacer esta vez? Pensó Naoya, y por si acaso decidió enfrentarse a Satoru con la mayor seriedad. Tomaron sus posiciones y se miraron. No hubo anuncios ni vigilancia sobre ellos. Los dos debían dirigir toda la pelea por su cuenta. ¿Listos? Preguntó Naoya. Satoru asintió y adoptó una postura. ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó Naoya, sintiéndose confundido por la extraña postura. No te preocupes. Simplemente observa, déjate sorprender, respondió Satoru con una sonrisa burlona. 3, 2, 1, comienza. Anunciaron los dos al unísono, y la pelea comenzó. Sin embargo, tal como Satoru le había dicho, Naoya no se movió de su sitio y esperó a ver qué planeaba hacer Satoru. De repente, un sonido comenzó a resonar en los alrededores. ¿Lo que está sucediendo? Naoya podía oír el sonido, pero no notaba ningún cambio. Lo único que percibía era la sonrisa burlona que siempre tenía Satoru en el rostro. Dame un segundo, dijo Satoru como si entendiera lo que Naoya quería preguntar. Los ojos de Naoya se entrecerraron. ¿Acaso Satoru solo estaba fanfarroneando? Pero sus dudas se desvanecieron repentinamente y sus ojos comenzaron a abrirse de sorpresa. El suelo, no, el espacio alrededor de Satoru estaba siendo demolido. Pronto, junto con el ruido, un resplandor blanco comenzó a rodear a Satoru, y él también pudo sentir cómo el aire a su alrededor se calentaba.
Con el paso del tiempo, el espacio a su alrededor que estaba siendo demolido seguía haciéndose cada vez más grande. Satoru lo estaba haciendo despacio a propósito para mostrarle el movimiento a Naoya. Sin embargo, decidió acelerarlo. Ahora mismo voy a acelerarlo, Naoya. Haz algo para salvarte. Advirtió Satoru, y el espacio destruido comenzó a expandirse rápidamente. Técnica máxima. Vacío brillante, blanco. La técnica blanca que Satoru acaba de demostrar fue, en términos sencillos, un terremoto espacial. Gracias a su control y eficiencia casi perfectos, gracias a Six Eyes y al constante refrescamiento de su cerebro mediante RCT, Satoru podía manejar el uso de C y energía positiva al mismo tiempo. Debido a eso, ahora puede mantener infinito azul-rojo al mismo tiempo. Sin embargo, en su técnica máxima, en lugar de usar un azul o rojo gigante singular, Satoru crea una cuadrícula de azul y rojo microscópicos a su alrededor en su cabeza y luego comienza a alternar entre el azul atractivo y el rojo repulsivo. La técnica comienza por uno mismo, y a medida que pasa el tiempo, va añadiendo cada vez más puntos a su alrededor para ampliar el espacio que puede abarcar. Debido al cambio de microsegundos entre la intensa atracción y repulsión del espacio, la materia a su alrededor comienza a desintegrarse. El aire, al moverse a tal velocidad, comienza a calentarse, y un resplandor de plasma blanco emana de él junto con el calor. Esto provoca que el espacio a su alrededor también se caliente. El espacio que se sacude también sacude el espacio circundante, provocando así un terremoto espacial. A medida que la técnica se expande, los temblores se vuelven más fuertes, convirtiendo incluso el espacio fuera de ella en un ataque letal. Si se mantienen el tiempo suficiente, las vibraciones pueden viajar a grandes distancias, causando una destrucción mucho mayor que la que cualquier terremoto podría provocar. El resplandor blanco del aire y la tensión entre las capas le dan un brillo blanquecino, lo que lo hace parecer cautivador, aunque todo el espacio que está bajo la técnica de Gojo es esencialmente una trampa mortal. Al ver cómo se expandía la brillante cúpula blanca, Naoya no dudó más. Quería ver la técnica de Gojo antes, pero ahora era el momento de controlar la situación. Sombra sólida. Terreno sombrío. Las sombras surgieron de la propia sombra de Naoya y se expandieron hacia afuera, cubriendo todo el campo en segundos. Las sombras se elevaron y formaron una cúpula completamente negra alrededor de la brillante cúpula blanca de Satoru, cerrándole el paso para que pudiera tomar el control. Las sombras de 10 sombras contenían un reino de sombras infinito en su interior. En cierto sentido, el concepto de espacio no existe en el reino de las sombras, lo que lo convierte en una de las pocas maneras de detener la captura espacial de Gojo. Gracias a Solid Shadow, estas sombras que cancelan el espacio también se pueden moldear en diversas formas. Al ver que las sombras impedían que Satoru tomara el control, Naoya suspiró aliviado. Es hora de retomar el control, murmuró Naoya, señalando con la mano hacia la cúpula. Dentro de la cúpula de las sombras, Satoru sintió que su técnica dejaba de expandirse literalmente y resopló. Realmente se esfuerza al máximo por neutralizar mis técnicas, lástima que no sea tan fácil detenerme, murmuró Satoru y levantó la mano hacia adelante. Técnica imaginaria. Púrpura hueco. Una masa de energía maldita, de un brillo púrpura, se formó frente a Satoru mientras disparaba directamente. El púrpura voló en línea recta, destruyendo los puntos rojo y azul en su camino y destruyendo también el blanco en el proceso. En el exterior, Naoya estaba usando su hechicería de proyección para recitar conjuros a gran velocidad. Técnica maldita negra. Esfera nula absoluta. La gigantesca masa de esfera de sombra impecable se lanzó hacia adelante a una velocidad masiva y rompió fácilmente la cúpula de sombra y comenzó a destruir también los puntos rojo y azul, creando un espacio desprovisto de blanco. Sin embargo, los negros se enfrentaron a un nuevo problema. Los imaginarios púrpura y negro chocaron, y después de un breve choque, púrpura atravesó a negro. Naoya vio cómo su técnica era diezmada por el orbe púrpura que se dirigía directamente hacia él y se quedó momentáneamente atónito. Aunque la sorpresa no duró mucho, Naoya Frame Dropped atravesó la esfera y apareció detrás de Purple, quien continuó alejándose de él. La pelea no ha terminado. Gritó Satoru y usó Blue Rush para aparecer cerca de Naoya e inmediatamente cambió a usar Uite. Teóricamente, púrpura era mejor ya que podía destruir negro mientras que negro podía atravesar blanco. Sin embargo, había algo que púrpura no podía detener, mientras que blanco sí. La extraña y maldita herramienta que usa Naoya, capaz de anular todas las técnicas, podría neutralizar a púrpura. Pero contra blanco, la herramienta maldita sufriría.
Aparte del mecanismo de la técnica relacionado con el Jujutsu, Uite creó un plasma supercaliente a su alrededor, que no era resultado del Jujutsu sino de las leyes naturales de la naturaleza, y debido a eso, la herramienta maldita no podía anularlo y lo más probable es que fuera destruida por el calor. Naoya escuchó el zumbido del espacio proveniente de Satoru e inmediatamente supo que no podía permanecer cerca de Satoru. Inmediatamente usó Frame Drop y golpeó a Satoru alejándolo de él. En efecto, Satoru salió disparado por los aires. Sin embargo, en el breve instante en que Naoya entró en contacto con Uite, su uniforme que cubría su mano quedó destruido, y sufrió quemaduras y daños graves en la misma. Naoya hizo una mueca, pero inmediatamente usó RCT para curarse. Luego, miró fijamente a Satoru, que se mantenía suspendido en el aire mientras se curaba. Satoru sonrió al ver a Naoya pensativo. Podía intuir lo que pasaba por la cabeza de Naoya. Sus formas de golpear a Satoru, la lanza invertida del cielo y la caída de Marco, ya no eran tan efectivas. Su nuevo movimiento más poderoso, negro, sería destruido por Púrpura, que también podría atravesar las cúpulas de sombra que intentan restringirle la captura de espacio. En cierto modo, todas las formas que Naoya encontró para golpear a Satoru ya no serían muy efectivas. Aún podría golpearlo con caída de fotogramas, pero eso significaba quemarse y dañarse con Uite. Y tal como Satoru predijo, Naoya estaba calculando qué podía hacer para contrarrestar a Satoru de manera eficiente. Mientras pensaba en varias opciones, una voz repentina lo devolvió bruscamente a la realidad. Hacer clic en medio del fuerte zumbido de Uite, un claro sonido de clic proveniente de sus sombras aún lo alcanzaba. Parece que tendré que ensuciarme un poco para esto. ¿Dijiste algo, Naoya? Date prisa, la técnica pronto te alcanzará, dijo Satoru en un tono tranquilo mientras yacía en el aire sin ninguna preocupación. Llegados a este punto, Satoru estaba muy seguro de que ya estaba hecho para Naoya, olvidando el hecho de que Naoya Zenin siempre era quien le daba una paliza. Sombras sólidas. Terreno sombrío. Las sombras se expandieron una vez más y cubrieron el espacio a su alrededor formando una cúpula, solo que esta vez Naoya también estaba dentro de la cúpula. Satoru estaba a punto de usar Púrpura para destruir la cúpula, pero vio que Naoya también estaba dentro. Esto le intrigó un poco. ¿Qué hará? Pensó Satoru con curiosidad mientras observaba a Naoya. Aunque estaba completamente oscuro debido a 6 ojos, podía ver bien. Naoya, sin embargo, no estaba allí para entretener a Satoru y comenzó sus preparativos. Dominio simple. Todo el interior de la cúpula se había convertido en el dominio exclusivo de Naoya, permitiéndole sentir toda la energía maldita que allí se encontraba. Sombra sólida. Armadura del monarca de las sombras. Las sombras se extendieron a su alrededor, cubriendo cada centímetro de su cuerpo y comenzaron a formar una especie de armadura. Las sombras le permitieron mantenerse a salvo de la destructividad del blanco, aunque el calor inmenso seguiría siendo un problema. Debido a la naturaleza del blanco, su rostro también estaba cubierto, lo que le impedía mirar a su alrededor, pero ahí es donde entraron en juego la cúpula de las sombras y el dominio simple. Uno limitaba el alcance de sus oponentes, mientras que el otro le permitía percibir sin ver, lo que, sumado a sus sentidos ya agudizados, le permitía actuar sin ningún problema. Ahora viene la parte de ensuciarse, pensó Naoya mientras entraba en el rango de Uite. La demolición espacial no surtió efecto sobre él gracias a las sombras que lo rodeaban, pero el calor seguía dañando la armadura, y Naoya podía sentirlo. Podía sentir cómo ardía su cuerpo, pero en ese momento eso no iba a detenerlo. Voluntad de las sombras. Ciervo redondo. Diadema de astas bendita. Una diadema dorada apareció en su cabeza y comenzó a liberar energía positiva para curarlo y atenuar los efectos de la técnica que lo rodeaba. Para entonces, toda el área bajo la cúpula de las sombras estaba bajo la influencia de Uite. Pero puesto que llegó a las sombras, pudo llegar a él. Hacer clic en medio del zumbido espacial, resonó una voz diferente. Hacer clic de nuevo. Hacer clic de nuevo. Hacer clic. El sonido de los clics comenzó a hacerse más fuerte, y a medida que se hacía más fuerte, Satoru se dio cuenta de que algo no estaba bien. Naoya. ¿Qué ocurre? Preguntó Satoru, pero como Naoya estaba completamente envuelto en sombras, no pudo oírlo. Técnicamente, ni siquiera podía respirar y se mantenía activo conteniendo la respiración. Al ver que Naoya no respondía, Satoru se acercó a él, preguntándose si su amigo seguía con vida. Pero Naoya sintió que se acercaba y también empezó a caminar hacia adelante. A medida que los dos se acercaban, Naoya intentó golpear a Satoru, pero Infinity lo bloqueó. Idiota.
He dominado el arte de mantener mi Infinity activo todo el tiempo. Y sin tu RCT, no podrás tocarme de todos modos, dijo Satoru y resopló. Aún así, Naoya no se movió y continuó empujando a través de Infinity. Tal vez el calor le frió el cerebro, pensó Satoru y miró a Naoya con lástima. Sin embargo, sin que él lo supiera, Naoya no estaba intentando tocarlo. Hacer clic, la voz resonó una vez más. Satoru miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero no pudo encontrar nada. Hacer clic, no me siento bien, murmuró Satoru y miró al hombre con armadura de sombras que tenía delante. Sea cual sea ese sonido, el responsable fue sin duda Naoya. Sin querer tantear más el terreno, Satoru comenzó a formar un rojo alrededor de su dedo para alejar a Naoya, pero debido al dominio, Naoya lo sintió y usó sus sombras para engullir el rojo antes de que pudiera siquiera formarse. ¿Así que realmente estás tramando algo?, murmuró Satoru y trató de alejarse de Naoya y destruir este espacio con púrpura. Pero Naoya no le permitió marcharse. Con Naoya cerca, Satoru no podía usar púrpura libremente. Si Naoya interrumpe mientras se está formando púrpura, las consecuencias podrían ser peligrosas. «Aléjate», gritó Satoru, intentando usar Blue Rush para alejarse de Naoya. Sin embargo, debido a que el espacio a su alrededor era reducido, Naoya pudo moverse con Projection Sorcery y seguirle el ritmo a Satoru. Al final, la distancia era manejable. Hacer clic, el sonido volvió a oírse. Satoru parecía molesto por el ruido. Quería saber qué era. Tuvo suerte. Ahora lo sabrá. Naoya finalmente dejó de moverse, lo que provocó que Satoru lo mirara con una mezcla de fastidio y confusión. ¿Por qué se detuvo de repente? ¿Se quedó sin aire?, pensó Satoru. Naoya, sin embargo, sonrió con sorna tras la máscara de sombras. La preparación estaba completa. Ahora depende de ti, pensó Naoya e hizo una señal con la mano. Mahoraga, como si esperara a ser llamado, el general divino se levantó de entre las sombras con los brazos cruzados y miró fijamente hacia Satoru. Satoru pareció momentáneamente hipnotizado por la llegada del Shikigami, a quien reconoció claramente. La cúspide de 10 sombras, el general divino Mahoraga. Ahora bien, hagamos un breve resumen de la situación. La sombra de Naoya, donde reside Mahoraga, estuvo en contacto constante con la técnica de Satoru, la alternancia entre rojo y azul. Además, durante bastante tiempo, el propio Naoya estuvo en contacto con el infinito de Satoru, lo que le impidió tocarlo. Sephiroth, el general divino, se ha adaptado a todo eso. Sephiroth miró a Satoru antes de que una sonrisa amenazante apareciera en su rostro. Las cuchillas de sus muñecas salieron y brillaron. Sin perder tiempo, se abalanzó sobre Satoru y lo atacó con su espada. Sorprendido por el repentino ataque, Satoru miró su pecho y usó RCT para curarse, pero para empezar no había ninguna herida. Espada de la inmunidad. Octuple separación, no hubo daños, pero Satoru sintió que algo faltaba. Sin embargo, Sephiroth no le dio más tiempo y lo apuñaló 3 veces más. Satoru se apartó y se examinó. Seguía sin tener heridas. Pero de repente, su técnica, la de Wite, se detuvo. ¿Eh?, murmuró Satoru sorprendido y miró a su alrededor. Los micropuntos rojo y azul estaban fallando. Uf, casi me quedo sin aliento. Naoya finalmente habló, y el casco de sombras se abrió, permitiéndole expresarse. Oye, ¿qué me acabas de hacer? ¿Por qué tengo problemas para usar mi técnica?, exigió Satoru. Satoru. HM. ¿Listos para practicar Junjutsu?, preguntó Naoya con una sonrisa. Sin dudarlo, Naoya Framedropped le dio un puñetazo en el estómago, enviándolo directamente hacia Sephiroth, quien lo estrelló contra el suelo mientras añadía otro corte a Satoru. Una vez más, fue despedido, pero perdió algo. 5 de los 8 cortes fueron infligidos en su cuerpo. Satoru miró fijamente a Naoya y Mahoraga y estaba a punto de usar red contra ellos. Pero el rojo se desvaneció más rápido de lo que parecía. Sorprendido por el resultado, no pudo reaccionar cuando Naoya apareció cerca de él y lo agarró por el cuello de la camisa. Satoru miró a Naoya. Su Infinity también perdió la activación pasiva. Lo hará funcionar manualmente como en los viejos tiempos, y la mano de Naoya se apartó de él. Aún así, Naoya solo le sonrió y Framedropped le propinó una patada, enviándolo hacia Sephiroth, quien realizó un corte cruzado sobre Satoru antes de patearlo de vuelta hacia Naoya. Se han realizado 7 de las 8 incisiones. ¡Ak! Naoya usó su hechicería de proyección para atrapar a Satoru en un marco, quien ahora tenía dificultades incluso para activar conscientemente su Neutral Infinity.
Observó el armazón de la trampa antes de lanzarlo hacia Sephiroth. Al ver la imagen que se aproximaba, Sephiroth hizo lo que un Shikigami sensato debería hacer. Lo golpeó con todas sus fuerzas, enviando a Satoru fuera del encuadre, gravemente herido y pegado a la cúpula de sombras. Incluso Naoya se estremeció al ver el estado de Satoru. Por suerte, RCT seguía funcionando para él. Sin embargo, Sephiroth no se detuvo ahí. El objetivo aún no había sido neutralizado. El gigantesco general divino comenzó a caminar hacia el indefenso Gojo sin ninguna empatía. ¿Eh? Espera. Para. Naoya, haz que pare. Acabo de recordar que no os he presentado. No es momento para presentaciones. Satoru, este es Sephiroth. Sephiroth, este es Satoru. Llévate bien con él. Sephiroth agarró la pierna de Satoru y lo estrelló contra el suelo antes de asestarle el golpe final. Se realizaron 8 de 8 cortes cortantes. Las técnicas adaptadas de Satoru Gojo quedaron selladas. ¡Uah! Para allá, maldito. Naoya. Sálvame de esta bestia sin medio. Gritó Satoru, mientras Sephiroth lo lanzaba por los aires. ¿Te rindes? Por supuesto que sí. Está bien, Sep, detente. Sálvalo. Sephiroth hizo lo que le ordenaron. Capturó a Satoru y lo llevó de vuelta con Naoya antes de arrojarlo al suelo frente a él. ¿Estás bien? Preguntó Naoya, preocupada. Satoru miró a Naoya con una expresión de seriedad en su rostro. ¿Crees? Oye, fuiste tú quien dijo que no debíamos contenernos. Siempre retiéndete de mi adorable yo. ¿Dónde está tu amor por mí? Naoya levantó el puño y señaló hacia allí. Satoru lo miró con furia. Naoya simplemente se rió de él. No hubo anuncios, ya que la barrera instalada por las autoridades fue destruida. Pero. Ganador Kyoto.